Quiero bendecir a todos aquellos que nos están mirando en las redes sociales. Soy la apóstol Daira Iglesias para servirles a todos y hoy quiero hablar el tema principal de esta convocatoria, que es de regreso al jardín. Y es importante primero saber, mis amados, por qué debemos regresar al jardín. Y vemos que el jardín es un espacio ubicado en un terreno determinado donde se realizan cultivos, principalmente vegetales, hay árboles, hay flores, hay arbustos, hay muchas cosas en un jardín. Y lo más lindo es que un jardín requiere un mantenimiento, requiere una administración. Y con eso comenzamos nuestra historia, ¿verdad? ¿Por qué nosotros debemos regresar al jardín? Nosotros regresamos al jardín porque el jardín fue el lugar de origen, el jardín fue el lugar del diseño. El jardín fue el inicio de todas las cosas. Allí comenzó todo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 13 en adelante. Es importante que sepamos que para mantener un jardín, Dios tuvo que poner a un administrador y administradores. En este caso, creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él, para sojuzgar, para gobernar, para dirigir, para administrar fielmente los recursos y el lugar, el espacio y ese jardín maravilloso que les había entregado. Y esto es hermoso porque les puso funciones, les puso un propósito, les puso un destino, les puso una posición, les puso una identidad. Los hizo primeramente como Él, a imagen y semejanza, bajo su autoridad. Allí los puso a gobernar, pero en ese jardín no faltaba nada. En ese jardín había intimidad, en ese jardín había amores, había una voz de Dios que ellos escuchaban. En ese lugar ellos vivían en voluntad de Dios, perfecta, agradable. En ese lugar solamente Dios controlaba todo. Él solamente administraban, pero Dios era el dueño de ese jardín y ahí los había colocado. Es maravilloso saber que ellos tenían una vida muy diferente a lo que pasó después. Y por eso entonces vino Cristo a devolvernos el jardín. En esto consiste el regreso del jardín, porque ¿quién es el jardín en nosotros ahora mismo? Ahora lo más maravilloso es que no hay un lugar físico específico, sino que Jesús muere en la cruz del Calvario y hace de nuestros corazones un jardín y un lugar donde Él puede morar eternamente, un lugar donde Él puede vivir eternamente, un lugar donde el hombre y Él pueden volver a disfrutar algo que un día se perdió, porque sabemos que el hombre estuvo llamado desde un inicio a ser imagen y semejanza, gobernar, sojuzgar, distribuir, administrar, ponerles nombre, ¿verdad?, a los animales. Y estaba diseñado para esa capacidad dentro de la eternidad, para oír sublimemente, continuamente la voz de Dios. Y sabemos que todas estas cosas se perdieron cuando el hombre inmediatamente perdió el jardín. Perdió ese momento importante donde escuchaba diariamente la voz del amado. Perdió toda la esencia, su naturaleza, ¿verdad?, divina fue perdida. Y entonces adquirió una naturaleza carnal. Entonces, esto es maravilloso porque entonces Cristo viene a retornarnos, a ser participantes de la naturaleza divina, a darnos la capacidad, a volvernos a colocarnos en autoridad y a darnos ese lugar que un día perdimos. Ahora el lugar es en nuestro corazón y Él es el jardín que mora dentro de nuestros corazones. Ahora Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, está en nosotros y ahora nosotros disfrutamos continuamente con Él en ese jardín de amores, escuchando su dulce voz, haciendo su voluntad, siendo buenos administradores, ahora volviendo a darnos esa segunda oportunidad que un día nosotros perdimos cuando el hombre cayó en ese pecado y tuvo que ser expulsado del jardín, porque ya no tenía esa naturaleza, ya había perdido la administración. Y ahora entonces, después que el hombre sale del jardín, entonces comienza una etapa donde él comienza a utilizar su voluntad y ya no vive bajo la voluntad de Dios, ya vive bajo una naturaleza caída y no bajo una naturaleza divina. Ya él entonces ya deja de ser el que señorea y sojuzga y gobierna, ya deja de tener señorío, ya deja de tener santidad,
santidad, pureza, pierde la inocencia, pierde su esencia, pierde la naturaleza de la imagen y semejanza de Dios, que entonces se diluye a través del tiempo y viene Cristo nuevamente a retornarnos y a regresar. Ahora Cristo nos llama al regreso a Él, nos llama a que regresemos a su esencia, a que regresemos a escuchar su voz, a que regresemos a hacer su voluntad, a que regresemos al camino, la verdad y la vida que es Él. Y es tremendo porque dice la palabra que entonces Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice, esto empero son escritas, dice Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es a través de Él que ahora volvemos a la vida, porque ya de la naturaleza de muerte volvemos a la vida a través de Cristo, a través del jardín que es Cristo. Dice la palabra en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces dice que Él vino para hacer la voluntad del Padre, algo que perdió el hombre, que vivía haciendo la voluntad de Dios en el jardín de la eternidad, en el Génesis capítulo 1. Entonces ahora nosotros estamos regresando nuevamente a hacer la voluntad. Él vino para hacer la voluntad del Padre y nos llama, al regresar al jardín, vivimos para hacer la voluntad del Padre. Y es tremendo porque dice, en el libro, la cabecera del libro está escrito de mí. La cabecera del libro también sería el libro de Génesis. Desde el inicio está escrito de Él, porque desde el inicio Cristo estaba creando ese jardín. Cristo estaba en eso, estaba participando de esa creación juntamente con el Padre y el Espíritu, formando la creación y creando todo lo que hoy existe, ¿verdad?, ante nuestros ojos. Entonces es importante saber que estuvimos en un lugar para poder regresar, y cuando hablamos de regreso es para una persona que estuvo en un lugar y que perdió el camino y se extravió. Así que nosotros regresamos al camino que perdimos a través de un solo camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. ¿Por qué debemos estar allí? Porque ese es el plan eterno, es el diseño correcto, es regresar a Cristo, porque ahí estuvimos. Todo lo que no nos lleva a Cristo no nos regresa al jardín. Nosotros tenemos que regresar al origen. Siempre el ser humano debe regresar a su origen, porque en el origen puede entender dónde se perdió, dónde se extravió, dónde quedó perdido, cuáles son las cosas que hay que reponer, restituir y restaurar para volver a regresar al lugar que perdimos, a la vida que perdimos, a lo espiritual, a la esencia del espíritu que perdimos, a dejar esa naturaleza carnal para vivir la naturaleza del espíritu, la naturaleza divina. Entonces es importante saber que estuvimos, pero lo perdimos, pero que no todo está perdido en nosotros, porque hay una oportunidad que Cristo nos ha dado para regresar a su esencia, para regresar al diseño, al verdadero diseño. Hombre y mujer los creaste, varón y hembra los creaste. Entonces nos creó bajo ese diseño, nos creó bajo esa esencia, para ser como Él, para hacer como Él, para juzgar, para gobernar como Él. Entonces regresamos a través de Cristo, solo a través de la verdad, solo a través de la salvación, solo a través de la redención, solo a través de su persona regresamos a Él. Entonces debemos estar allí porque es el plan eterno, vivir allí. El plan eterno es vivir porque Él nos creó para alabanza de su gloria, para vivir alabándolo, para vivir para Él. Para eso nos ha creado el Padre eterno, nos creó para vivir en un jardín. Nunca el diseño fue vivir fuera del jardín, siempre el diseño fue estar en el jardín. Y qué hermoso que tenemos la capacidad para estar en Él a través de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y les hablo un poquito de lo que fue el jardín. Dice, en el principio se hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? En la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, pero dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz hecha, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. ¿Para qué estamos llamados en el jardín? Para vivir separados de las tinieblas, para que haya luz.
Nuestro jardín debe estar lleno de luz y siempre debemos estar separados de las tinieblas. Nosotros no estamos llamados para vivir bajo tinieblas, estamos llamados para vivir separados de las tinieblas, vivir en luz. Entonces dice, y vio Dios que la luz era buena en gran manera, hermosa. Vivir en luz es lo que está llamado los hijos de Dios a vivir en el jardín, un jardín lleno de luz, donde puedes ver, donde todo está expuesto, donde tu vida está expuesta, donde eres transparente, donde eres íntegro, donde no hay nada que ocultar. En el jardín no había nada que ocultar, en el jardín todo era luz. Y es tremendo porque también dice la palabra que dice que hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo. Otra palabra importante, en el jardín hay expansión. Cuando se crea esa parte del jardín, todo comienza a ordenarse. Hay orden, hay expansión. Cuando tú regresas a Cristo, Cristo comienza a ordenar tu vida. Cuando tú vuelves a Cristo, comienza a haber una expansión, comienzas a expandir tu mentalidad, comienza a ser renovado tu entendimiento, comienzas a tener otra perspectiva de la vida, aún de los procesos y de las pruebas, comienzas a mirarlas diferentes, porque viene una expansión en tu manera de pensar. Entonces hay una expansión en lo que es regresar al jardín. Hay una reunión de mares, dice, se reunieron los mares, comienza a haber una reunión, comienza a haber una expansión y comienza a haber productividad. Dice, produzca la tierra hierba verde, hierba de simiente, árbol de fruto según su género, según su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza. Según la naturaleza se da el fruto, y el Señor nos ha hecho partícipes de su naturaleza a través del fruto del Espíritu Santo. Así que según su naturaleza, ¿cuál es un tema? O sea, el tema del jardín es un tema de naturaleza. Es un tema de naturaleza no solo para los frutos, es un tema de naturaleza para nosotros. Según tu naturaleza, tú das tus frutos. Entonces, si según tu naturaleza tú das tus frutos, tu naturaleza es divina. Por lo tanto, tu fruto del Espíritu es gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, amor. Entonces, todo este fruto es la naturaleza tuya. El regresar al jardín te lleva a regresar a la naturaleza de Él y a dar los frutos correctos que debes tener. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué tengo luchas? ¿Por qué me cuesta ser transformada en la persona que quisiera ser? Y lucho con esas debilidades, con esas luchas, con esas situaciones que tengo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tienes una lucha con tu naturaleza y debes regresar al jardín, a la naturaleza correcta, para dar el fruto según tu naturaleza. Entonces es tremendo porque dice que hay producción. Produces vida cuando estás en la intimidad, cuando regresas al jardín, porque el jardín no es más que la intimidad con Cristo. Entonces fíjese esto, dice, y produjo la tierra hierba verde. Más adelante dice, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por las estaciones por días, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y Dios los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, y echid las aguas en los mares y las aves se multiplican. Todo lo que tocas cuando vienes a Cristo es multiplicado en tus manos. Comienza a ser productivo, comienzas a producir, comienzas a ser fructífero y comienzas a hacerlo desde el jardín, desde Cristo. Es muy diferente cuando lo haces con tu fuerza. Muchas veces pensarás de cómo es que yo quiero ser productivo. Sí, pero si no produces desde el jardín, no tienes un buen fruto. Entonces la esencia es volver al diseño del jardín, de la intimidad con Cristo, volver a su presencia, volver a amarlo, a adorarlo y a darle el lugar que Él tenía y el lugar que tenías tú con el Padre en aquel lugar que se perdió. Entonces es importante, ¿verdad?, que sepas por qué es importante, qué es un dueño. Entonces cuando el ser humano fue creado en ese lugar, ¿verdad? Dios era el dueño porque fue el creador de todo el jardín. Sin embargo, fue puesto como un administrador de los tesoros y de las bendiciones de Dios que había en ese jardín. Fue puesto como un administrador al punto que el administrador le puso los nombres a los animales. Y entonces Él le daba la orden, produzca la tierra, produzca la vegetación, produzca la lluvia. Entonces, fíjate que el dueño era Él y el hombre el administrador. Cuando sale el hombre del jardín y de la intimidad y de esa presencia, se vuelve ahora un hombre controlador
y por eso el hombre pierde, entonces toma el control de su vida, de sus cosas, de sus actuaciones, de sus decisiones, y ahora deja de ser, ¿verdad?, el administrador para querer ser el dueño de su vida. Por eso escucho mucha gente decir, pero esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera, yo soy el dueño de mis acciones, yo soy el dueño. Pero si tú conoces el jardín, regresas a la intimidad y Cristo es el que ahora está en ti, ahora tú pasas a ser un administrador de tu vida y Él pasa a ser el dueño de tu vida, y volvemos al mismo diseño que teníamos en Génesis, donde Él era el dueño y nosotros éramos los administradores. Entonces dice la palabra de Dios con respecto a esta palabra: todos deben considerarse servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. El hombre perdió la confianza, porque Dios le había dado una confianza al hombre. Cuando él sale, perdió la confianza, pero Cristo ahora nos da la oportunidad de volver a recuperar esa confianza delante del Padre para ser un buen administrador. Entonces dice, administrador de los misterios de Dios, administrador de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, nosotros no solo cuando administramos nuestra vida debemos ser confiables delante del Padre, porque nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida está escondida en Dios y es de Él. Él nos dio la vida y a través de Cristo Él nos pone la vida del Espíritu, nos pone entonces el jardín para volver nuevamente a ser los administradores. Un administrador tiene que rendir cuenta, un administrador tiene que notificar entradas y salidas, un administrador, ¿qué es lo que hace un administrador? Un administrador cuenta, da contabilidad, mira los recursos humanos y materiales que tiene. Un administrador se mueve con el tiempo. Un administrador tiene la capacidad de reproducir en sus manos y de producir. Una administradora divide, separa, ordena, ¿verdad?, encausa, administra, corrige. Es tremendo todo lo que hace un administrador. Por eso nosotros estamos llamados para ser administradores dentro de ese jardín. Administrar la vida, administrar los dones, administrar los talentos que el Padre nos ha dado. Cuando regresamos a Jesús, cuando regresamos a ese maravilloso jardín, cuando regresamos a la adoración, cuando regresamos a la presencia de Dios, volvemos de nuevo ahora a tomarlo en cuenta en todas nuestras vidas, a entregarle nuestros dones, nuestros talentos, a entregarle la predicación, el proyecto, el diseño de vida, el proyecto de vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo tú solo entregas a Él, porque dejas de ser entonces tú el dueño y comienzas a ser nuevamente, a regresar al jardín donde tú eres el administrador, que es muy diferente, aquel que rinde cuentas. Nosotros rendiremos cuentas siempre a Él de todo lo que hicimos en esta tierra. Por eso es necesario regresar al jardín, para tomarlo en cuenta en todo. Tenemos que darle el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el ministerio, en el proyecto de vida, en estos dones y esa capacidad mental que te ha dado, esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia que te ha dado para hacer algo. ¿Qué has hecho con esos talentos? ¿Qué has hecho con esos dones? Este es el tiempo en que puedas ser un fiel administrador y puedas aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y tienes que hacerlo. Entonces es importante, dice la palabra de Dios, así por medio de la iglesia los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina según el proyecto desde la eternidad que hizo Dios realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Él y mediante a la fe podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente. No se sientan pues acongojados si me ven sufrir por ustedes, considérenlo más bien por motivo de gloria. Fíjate lo que dice aquí: nos podemos acercar ahora según el proyecto que desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús. Efesios 3 del 10 al 13. Es maravilloso que este misterio, el apóstol Pablo nos habla de que esto era el plan divino. Dice, según el proyecto desde la eternidad quiso Dios realizar. O sea, quiso Dios, esto fue el diseño eterno del jardín. Quiso el Señor realizar este proyecto en Cristo Jesús para que nos acercáramos a Él libre y confiadamente como el hombre vivió. Y ahora a través de Cristo nos regresa a poder acercarnos en libertad y confiadamente.
Es tremendo. Dice la palabra de Dios también: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Es tremendo porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que hemos oído de la administración de la gracia de Dios que nos fue dada. O sea, ahora tenemos una administración de la gracia de Dios que nos ha sido dada. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Por eso ahora entendemos que el jardín nos lleva ahora a la administración ahora renovada a través de Cristo Jesús. Entonces, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Así que también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, y que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es tremendo. Cada uno se le dio una medida en Cristo, cada uno se le dio un don y una administración dentro de su jardín, dentro de nuestro corazón. Cristo, nosotros, la esperanza de gloria que está en nosotros, que es nuestro jardín, nos ha dado una capacidad de administrar el don de gracia que nos ha dado. Dice que Cristo dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Fíjate, dio dones a los hombres. Y aquí es maravilloso porque todo ser humano tiene un don y es maravilloso, dice, y dio dones a los hombres. Dice, esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades, dice, y él dio a algunos al ser profetas, apóstoles, etcétera, todos los ministerios. Y dice aquí, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, para regresar al jardín hay un solo camino. Y la conclusión es esta: hay un solo camino y el camino es Cristo, quien nos devuelve el lugar del placer superior. Porque fíjese, hay una cosa bien linda que se me olvidó decir al inicio, y es que en el jardín el hombre vivía bajo un placer superior. Su deseo superior era agradar, escuchar la voz, vivir en la voluntad y escuchar en esa dulzura. Vivía en los amores con el Padre. El ser humano vivía en un lugar dulce, lleno de paz, y era un placer vivir allí, hasta que entonces sabemos lo que hizo la serpiente, y acabó, y entonces se torcieron los placeres, y ahora los deseos de la carne se levantaron, y otros placeres comenzaron entonces a tomar la vida del hombre. El ser humano ahora está luchando con placeres, pero Cristo nos devuelve el jardín al cual hemos regresado. Nos devuelve y te devuelve a ti la oportunidad que encuentres el placer superior a todo placer humano, a todo deseo de este mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de este mundo y a los reinos de este mundo. Hay un placer íntimo superior de adoración, hay un placer superior de contemplación, hay un placer y un amor más grande a cualquier amor que te pueden entregar, pero necesitas regresar al jardín. El jardín donde encontraste, dice que él ama la verdad en lo íntimo, dice Salmo 51:5. Al jardín regresan solamente aquellos que son íntimos y que hablan verdad en la intimidad. ¿Cómo puedo mantenerme? Solo te voy a dar un solo dato, porque sé que los otros expositores van a hablar mucho más de esto, pero quiero decirte que al jardín regresan aquellos que son íntimos. Y los íntimos disfrutan estar en intimidad. Los íntimos disfrutan del placer superior que es su presencia, que es la contemplación de su presencia, la contemplación de Él. Yo te quiero invitar a que regreses en esta convocatoria al jardín, que vuelvas de nuevo al lugar que quizás algún día estuviste y te perdiste,
y te extraviaste bajo la ansiedad y los afanes de este mundo, bajo muchas situaciones que tuviste, heridas en el camino, pruebas y procesos que trajeron incredulidad, que trajeron dolor, que trajeron heridas, que han dañado tu memoria y tu corazón, y que quizás ya no crees, quizás tú mismo te culpas. Yo no sé qué ha pasado contigo, pero yo te quiero regresar nuevamente, quiero plantearte esta convocatoria como una oportunidad de volver de regreso al jardín de los amores. Dale una oportunidad y, como yo le digo a las personas, déjate amar por Él y ámalo. Déjate amar, déjate amar. Recibe el amor de Él. Recibe lo que Él quiere hacer con tu vida. Él quiere hacerte un íntimo. Y Él quiere que hables verdad. Y yo le digo a la gente, ¿qué significa hablar verdad en lo íntimo? Significa ser sincero, significa expresar lo que sientes, aun cuando estás molesto, estás bravo, estás, como dice, cerrado, estás molesto, estás incómodo. Y Él quiere que tú seas su amigo y que vuelvas en lo íntimo a decir la verdad, lo que sientes, cómo te sientes, cómo opinas, si te sientes mal, si estás molesto. Pero habla la verdad en lo íntimo, conversa con Él y deja que Él te refresque, deja que Él te llene de su amor, deja que Él te vuelva a perdonar y vuelva a levantarte. Este mensaje no solo es para aquellos que una vez estuvieron, aquellos que conocieron esa intimidad con el Señor. Esto es también aquellos que nunca han regresado, han estado en ese jardín y que no saben que Cristo le está dando hoy una oportunidad para regresar al jardín de su intimidad, al jardín de conocer que Él es el único camino a tus problemas. Eres la verdad sincera y eres la vida que tú necesitas vivir para volver a florecer en ese jardín. Necesitas volver a florecer, necesitas volver a ser un árbol frondoso, necesitas volver a dar fruto, necesitas volver a expresar, ¿verdad?, que lo amas. Necesitas volver a entender que naciste con un plan, naciste con un diseño original que Dios puso, naciste con un propósito y que no te puedes ir de esta tierra si no regresas a ese propósito y si no lo cumples. Cada uno viene con un propósito, no todos lo cumplen, pero tú tienes la oportunidad hoy de regresar al jardín para cumplir el propósito y volver a su diseño, su esencia, a la cual un día antes de la predestinación, antes que la creación fuera hecha, antes de la fundación del mundo, ya tú fuiste creado y ya fuiste diseñado para vivir en un jardín de amores, en un jardín donde su esencia de amor te llenaría. Te bendigo y te mando un abrazo y quiero decirte, no te pierdas esta gran convocatoria. Y ahí donde estás, prepárate para recibir lo más grande que viene. Prepárate para estas horas, estas 8 horas que estaremos aquí. Prepárate para vivir los momentos más sublimes y gloriosos con Él. Y momentos donde vas a escuchar su voz literal que te va a hablar a tu espíritu y donde vas a ser tocado y llevado a un mayor nivel de intimidad, de búsqueda. Y vas a decir, quiero ser un íntimo que regresa al jardín, quiero estar en su jardín y no quiero salirme de este momento. Vas a desear como nunca antes. Yo lo profetizo, yo lo declaro sobre tu vida, que se abre un tiempo de intimidad y de amores contigo, que tus niveles de adoración subirán y que tú, que no conoces a Jesús, dirás, yo estoy sintiendo una paz, estoy sintiendo algo que yo quiero vivir. Eso que ella dice, eso que ellos dicen, yo lo quiero tener. Yo necesito un cambio en mi vida. Y ese cambio solo te lo puede dar Jesucristo, la verdad y la vida. Te invito y me despido de ti con esta invitación. Acéptalo como tu único Salvador en tu corazón y dale cabida. Un abrazo para todos. Daira Iglesias para servirles. Bendiciones.